4. Seguimos en el estudio del capítulo 4 de Primera de Corintios. Ahora vamos a avanzar con algunos versos que tienen un tema muy útil, muy particular para nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Preste atención a la lectura. Dice así, Primera de Corintios capítulo 4, versos 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad y privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, abrirla, leerla y entenderla. Háblanos y guíanos para la edificación de nuestras vidas y la edificación de nuestras familias y la edificación de la familia de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro tema número 28 de nuestro estudio a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Un saludo muy especial a los que nos siguen por las redes, a usted que está allí desde el otro lado. Gracias por acompañarnos. Abra su Biblia también. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Corintios y siga usted este estudio con nosotros de la palabra del Señor. Hemos titulado esta reflexión respondiendo a la pregunta ¿cómo vivir en la iglesia de Cristo? Bueno, según estos pasajes, sin juzgar intenciones. Sin juzgar intenciones. ¿Por qué? Porque solo Dios juzga las intenciones del corazón. Es una lección muy sencilla. ¿Por qué tenemos que vivir sin juzgar intenciones? Porque solo Dios juzga las intenciones del corazón. Creo yo que tenemos en este pasaje, se los digo con toda sinceridad, en estos pasajes tenemos tal vez el mejor consejo para vivir en paz. ¿Has tenido problemas con un vecino? ¿Has tenido problemas con un compañero de trabajo? ¿Has tenido problemas en tu propia casa? ¿Conflictos? Bueno, déjame decirte que acá hay uno de los mejores consejos para que podamos vivir en paz. Todos queremos vivir en paz. A nadie nos gustan las peleas, a nadie nos gustan las broncas, ¿no es cierto? No queremos los gritos, queremos vivir en paz. ¿Cuántas veces has dicho tú, por favor, quiero paz, ya no quiero pelear? Y es verdad, todos queremos paz. Pero a veces esto no sucede así. Queremos paz para no herirnos, pero esto a veces no sucede así. Queremos paz para no distanciarnos unos de los otros, pero esto no sucede así. Por eso Pablo nos dice, bueno, si ustedes quieren vivir sin distanciarse, sin pelearse, sin estar enemistados o resentidos, entonces vivan sin juzgarse unos a otros las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque no siempre estamos lo suficientemente, capaces o justos como para opinar sobre la conducta de alguien. Dime tú, ¿eres tú lo suficientemente capaz o justo para que juzgues las intenciones o la conducta de alguien? Quiero que vayamos al fondo del tema, no solamente meras apreciaciones u opiniones. Nunca tendremos, creo yo, todo el conocimiento necesario para emitir un juicio acertado. Nunca. No sé si me siguen, por favor, estoy ya en la siguiente lámina. Nunca tendremos todo el conocimiento de información, conocimiento necesario para emitir un juicio acertado. ¿Cuántos dicen amén a esta frase? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Nunca sabemos todas las circunstancias por las cuales alguien hizo algo. Así que nunca sabremos toda la información del por qué alguien hizo algo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del corazón. Estamos hablando de las intenciones. Están entonces de por medio, solo para mencionarte algunos factores en contra, para que no
porque no siempre podemos emitir un juicio. ¿Qué factores en contra tenemos para emitir un juicio acertado? En primer lugar, el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están las emociones y las emociones se cargan, pues, ¿no es cierto? Se enojan, se alteran, se pican, y entonces uno con las emociones alteradas puede decir cosas y puede emitir cualquier juicio. Así que las emociones no siempre nos ayudan a tener un juicio correcto de las intenciones de las personas. No siempre. A veces uno está tan molesto que uno cree que ha hecho esto por tal razón. O como uno ya lo conoce a tal persona, entonces no, lo has hecho por esta razón. Y en realidad lo que está primando ahí, más que la información, es la intención del corazón. Otro factor son las percepciones. La percepción es lo que parece ser. Me dio la impresión. Me parece que él quiso hacer esto. Tú quisiste hacer esto. Tú dijiste por esta razón. Pero tú, ¿por qué opinas eso? Bueno, eso es lo que parece. Bueno, eso se llama impresiones. Parece, pero no necesariamente es. Otro factor en las decisiones de juicio tiene que ver las motivaciones. A veces prima lo que yo quisiera que realmente pase. Entonces juzgo a partir de ese deseo. ¿Qué significa eso? Que no, seguramente él lo hizo así por esta razón, porque yo quiero que eso pase realmente, ¿no es cierto? No, mira, en realidad él no es así, sino que él hizo esto. ¿Por qué? Porque tú quisieras que esto se desarrolle o se resuelva de esta misma manera, de este deseo que tú tienes en el corazón. Entonces, las motivaciones, es lo que yo quisiera, priman también a veces ahí en la toma de decisiones y no siempre la tenemos, correcto. Y lo otro es la certeza misma de la realidad. Es decir, ¿cómo puedo saber yo si realmente pasó lo que pasó o tuvo la motivación que yo creo que tiene? Porque no conozco la verdad de las cosas. No sé, no puedo saberlo. Por tanto, es muy difícil que tú juzgues intenciones del corazón de la otra persona cuando hace algo. Por eso el consejo de Pablo claramente aquí es: ten cuidado con los juicios. Escucha esta ilustración, me gustó. ¿Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero? Le comentó una mujer a su marido. Quizá necesite un jabón nuevo. Ojalá pudiera algún día ayudarle a lavar sus sábanas. El marido simplemente la miró sin decir palabra alguna. Cada 2 o 3 días la mujer repetía el mismo discurso a través de la ventana, viendo cómo la vecina colgaba su ropa. Al mes siguiente, la mujer se sorprendió al ver a la vecina colgar sus sábanas blancas, muy limpias, como nuevas, resplandecientes, y le dijo a su marido: mira, por fin aprendió a lavar sus sábanas y su ropa. ¿Le habrá enseñado alguna otra vecina? Y el marido respondió: no, lo que pasa es que hoy me levanté muy temprano y limpié los vidrios de nuestra ventana. A veces criticamos algo que desconocemos sin pensar que quizás lo que estamos mal somos nosotros mismos. Es nuestra ventana, porque todo depende del cristal con que tú mires las cosas. Así que si tú no limpias las ventanas de tu vida y de tu corazón, siempre vas a ver distorsionadas las cosas y la realidad. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber la verdad de lo que sucede? ¿O no? ¿Cuántas veces opinamos y criticamos y juzgamos sin tener la certeza de la verdad de lo que sucede? Por eso Pablo aconseja: no juzguéis nada antes de tiempo. Creo yo que este es el mejor consejo para vivir en paz. Jóvenes, hermanos, esposos, esposas, miembros de la iglesia, familias que nos ven por ahí, por las redes. El mejor consejo es no juzgar, como dice Pablo, nada antes de tiempo. Pablo había enseñado que a los líderes, y lo hemos visto en los capítulos anteriores, a los líderes y a los maestros y a los pastores de la iglesia deben ser tenidos en alta estima, ¿no es cierto?, con valor, con dignidad por quienes son. Y hay que tratarlos como servidores de Cristo y administradores de las verdades que Dios les ha revelado. Ellos son los administradores de Dios, ellos son los servidores de Dios, ellos administran la verdad de Dios que nos la comparten.
Entonces, ¿qué enseñó Pablo? Que el deber supremo de ellos, lo vimos en la semana pasada, era el ser hallados fieles a Dios en su responsabilidad. Fieles a Dios en su responsabilidad. Por tanto, a Dios tenían que rendirle cuentas, porque eran mayordomos del Señor, servidores del Señor. Y como sirven a Dios, le tienen que rendir cuentas a Dios. Y en consecuencia Pablo dice, serán juzgados únicamente por Dios y no por ser humano alguno, porque son servidores de Dios y a Dios le rinden cuentas. Entonces es lógico que sea Dios quien le juzgue, no un criterio humano como el nuestro, como el tuyo. Ojo, no estamos hablando fundamentalmente de los hechos, sino de las intenciones. Ojo, esto es muy importante. Las intenciones del corazón, que a veces creemos que el pastor, el maestro, el líder hizo tal cosa por esto o por aquello. Como si pudiéramos meternos en su corazón y juzgamos las intenciones del corazón. Por eso Pablo dice claramente en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ojo con eso, las intenciones de los corazones. Estoy citando el versículo. Verso 5. Gracias. Intenciones del corazón. Por eso, en este pasaje, el apóstol Pablo nos enseña a vivir sin juzgar. Qué sencilla lección. A vivir sin juzgar. A vivir sin juzgar, ¿qué cosa, pastor? Las intenciones, las motivaciones o las decisiones que tomen nuestro liderazgo, los líderes o los pastores. Y creo yo que esta enseñanza en general se puede extender a toda la familia y a todas las personas. Por lo tanto, deberemos esperar el juicio hasta la venida del Señor, cuando Él juzgará las obras de cada uno de sus servidores. No yo, sino Dios, cuando Él venga, juzgará. Los corintios, por tanto, debían abandonar los juicios carnales que tenían contra sus líderes y maestros. ¿Por qué? Porque lo único que hacía era dividir. Juzgando, dividían. Y entonces, para enseñarles la gran lección, Pablo hace referencia, ojo con esto, a 3 juicios que normalmente se dan en las relaciones humanas. 3 juicios o 3 formas para evaluar la vida, para vivir en la vida, en la iglesia de Cristo, sin juzgar intenciones. ¿Cuáles son esos 3 juicios que se menciona aquí en este versículo que menciona Pablo y que por tanto tenemos que tener cuidado? Fíjate, en el verso 3, el primero de ellos es el juicio de los demás. Es el juicio de las personas hacia uno. Y ahí está en el verso 3. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. ¿De qué juicio está hablando? Del juicio de los demás, de los servidores, de las ovejas, de los miembros de la iglesia. Pablo, ¿qué dice? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Fíjate, cuando uno hace diferencia entre un servidor y otro, como hacían los corintios, yo prefiero a uno, yo prefiero a otro, me gusta este, me gusta el otro, él es más cariñoso, él es menos cariñoso, él es más así, la otra persona es más asá. Cuando uno hace esas diferenciaciones de valor, entonces está aceptando a uno y está rechazando a otro, ¿no es cierto? Porque tú estás prefiriendo a uno y prefiriendo a otro. Cuando haces eso, estás aceptando a uno y estás aceptando a otro. Cuando tú haces eso, estás implicando que tal vez uno es más fiel que otro. Y cuando tú haces eso, lo que estás haciendo en realidad es asumir el papel de juez. Porque tú estás juzgando y ese juicio y ese lugar solo le corresponde al Señor. Por tanto, ¿qué hacían los corintios? Juzgaban y criticaban, hacían preferencias entre unos y otros, estaban calificando a uno y descalificando a otro, estaban convirtiéndose en jueces. Por eso Pablo dice, eso le corresponde a Dios, no les corresponde a ustedes. Ustedes no tienen por qué criticar.
y no tienen por qué juzgar las intenciones del corazón. Ante este juicio, Pablo no se preocupa tanto por las opiniones de los demás. Qué interesante. A Pablo también le caían críticas. A Pablo, el gran apóstol, también estaba bajo el juicio de las personas. ¿Cuánto más nosotros, que creo yo no estamos a la altura del gran y tremendo apóstol Pablo? ¿Cuánto tú y yo, que no estamos a la altura del gran apóstol Pablo, no nos lloverán críticas? Pero Pablo decía, si a él le criticaban, entonces él dice, frente a esas críticas no se preocupa tanto por las opiniones de los demás. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por alguno de ustedes o por cualquier tribunal humano. No me preocupa, no me quita el sueño y no me molesta, dice Pablo. Pablo no asume entonces ninguna defensa personal cuando vienen estas críticas. Pablo es maduro. No significa que sea arrogante y no acepta ninguna opinión o alguna constructiva sugerencia. No es soberbio, no es orgulloso. Él entiende que este es un asunto de corazón y que los temas de corazón solo los puede juzgar a Dios. Así que, ¿cuál es el peligro? Bueno, este juicio puede hacerse sin un pleno conocimiento, muy ligeramente, y caes en un pecado, el pecado de juzgar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos que descartar este tipo de juicios entre nosotros. No podemos hacerlo porque es muy delicado, es muy difícil que tú aciertes, en tanto es muy peligroso. Ese es el primer juicio, el juicio de los demás. ¿Cuál es el segundo juicio? El juicio de uno mismo. Ese es el segundo juicio, el uno de uno mismo. Y ahí en el verso 3, la segunda parte, y el verso 4, Pablo continúa diciendo, ni aún yo mismo me juzgo, y yo ni me juzgo a mí mismo. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo no solo no se preocupa del juicio de los demás, no le molesta, no le quita el sueño, sino también el de él mismo, de lo que él piensa de sí mismo. O sea, Pablo no está preocupado por lo que piensan los demás, tampoco le preocupa lo que él puede pensar de sí mismo, porque él dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque a veces uno puede juzgarse a sí mismo de tal manera que se vuelve culpable, entonces uno carga culpa, porque tú mismo te estás diciendo, no hiciste bien, no lo hiciste bien, te estás portando mal, eres pecador, no eres bueno, así eres cristiano, voces incluso del mismo diablo. Entonces Pablo dice, yo ni siquiera le doy crédito a mis propios juicios respecto a mi propia conducta. Este es el juicio de la propia conciencia personal al cual Pablo está refiriéndose. Pero ¿por qué no se preocupa ni aún del propio juicio personal? Y él, con toda honestidad, ¿qué dice? Él responde, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Pablo es honesto otra vez. Aunque le preocupa lo que piensan los demás, él mismo dice que no, yo no tengo mala conciencia por haber sido infiel en mi administración. O sea, él no se siente culpable de que haya hecho algo malo. Es decir, él sabe que en todo momento él ha obrado bien, sin doblez, sin hipocresía, sin pecado, sin conveniencias personales, sin malicia. Él siempre ha servido bien al Señor. Así que él no tiene conciencia que le culpe. Él no tiene conciencia culpable. Dice, aunque yo no tengo esta conciencia culpable, pero tampoco le hago caso a este juicio mío de mi propia persona. ¿Cuál es el peligro de esto? Que aún yo no termine de conocer las propias intenciones de mi propio corazón, porque ya dice Jeremías que el corazón, ¿qué cosa es? Dilo fuerte. Engañoso. ¿Y qué más? Y perverso. ¿Y qué más? ¿Cómo termina ese pasaje? ¿Quién lo conocerá? Por tanto, es absurdo, según Pablo, que yo, aunque siento que no tengo culpa de haber hecho algo malo, le dé tanto crédito a mi propio juicio de mi propia conducta. Noten eso que es importante,
Porque uno muy bien podría decir, bueno, pastor, y si tú no te juzgas a ti mismo, ¿quién te va a juzgar? Recuerden que estamos hablando de las autoridades. Recuerden que estamos hablando de los pastores y los maestros, a quien Dios ha puesto como servidores y como administradores. Y Pablo está diciendo, bueno, a estas personas hay que tener cuidado con los juicios que nosotros tenemos para con ellos. Y Pablo dice, bueno, en lo que a mí respecta, a mí no me preocupan sus juicios, los juicios de las personas. Tampoco me preocupa mi propio juicio. ¿Por qué? Porque siempre hay un peligro. Yo no tengo pleno conocimiento de mi propio corazón, como bien lo han citado en Jeremías. El corazón es malvado, perverso y no se termina de conocer. Por eso dice, yo no por eso soy justificado. Aunque yo sé que no tengo conciencia culpable, no por eso soy justificado. ¿Qué está diciendo? Que la aprobación de su propia conciencia, aun cuando no le acusa, no es suficiente para que él se quede satisfecho. Mira, yo sé que no tengo conciencia culpable, pero les confieso algo. No me quedo satisfecho, no me quedo contento. No se considera por eso libre de alguna deuda de su conducta. Él siempre cree que puede haber hecho algo, pero no está atormentándose con la culpa de su propia conciencia. Más bien el juicio al que sí se somete y que en verdad le preocupa es el juicio de Dios sobre su vida. Por eso cuando le escribe a Timoteo le dice, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Se acuerdan? ¿Qué le aconseja? Mira, preocúpate tú por presentarte como un obrero aprobado delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el deber de este juicio número 2, que es el juicio de uno mismo? Esta clase de juicio debemos descartarlo porque también es impreciso. Entonces, pastor, ¿con qué nos quedamos? Con el tercer juicio. ¿Cuál es el tercer juicio? El juicio de Dios. Ese es el tercer juicio que Pablo hace referencia, el juicio de Dios, el que realmente pesa. Dice ahí, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué te parece? Qué texto tan claro, ¿no es cierto? Qué texto tan claro. El juicio es de Dios. ¿Cuál es entonces este claro mandamiento? Amado hermano, no te adelantes, no te apresures, que no te gane tus juicios respecto a las personas. Cuidado con tu boca, cuidado con tu lengua, cuidado con tus opiniones, cuidado con tus juicios. No se apresuren a juzgar a los pastores. Tengamos mucho cuidado. Y me incluyo. No juzguemos tan rápidamente a los pastores, a los líderes, a los maestros y a cualquier persona, porque no siempre estaremos seguros de la verdad de las intenciones del corazón del pastor, del corazón del servidor, como ellos tampoco tenían certeza de las intenciones del corazón de Pablo. Pablo estaba entre ellos, Apolos estaba entre ellos, los grandes maestros estaban entre ellos. Ellos no conocían las verdaderas intenciones del corazón de ellos. Así que lo único que conseguirán si es que emiten juicio respecto a las intenciones de los líderes y pastores, pues lo único que conseguirán serán herir. Ustedes van a herir el corazón del pastor y del siervo y de los líderes. Lo único que van a conseguir es ofender, es resentir. Y entonces tendremos a un pastor resentido, a un siervo resentido, a un líder resentido, a una hermana que dirige resentida, a un caballero que sirve al Señor resentido. ¿Por qué? Porque se le está juzgando las intenciones de su corazón y él sabe que no ha hecho nada inconveniente, pero no importa, ese juicio lo golpea, lo daña, lo hiere. Entonces, ¿qué cosa es lo único que vamos a conseguir? Dividir. Y hasta de repente una pequeña enemistad, pero lo que sí va a haber es un distanciamiento. Ya no te hablo mucho, me voy por acá si tú estás aquí. Eso es lo que va a generar. Por eso, queridos, ¿por qué no hay que juzgar nada antes de tiempo? ¿Por qué no hay que juzgar nada, como dice el Señor en este versículo, antes de tiempo? Porque cuando el Señor venga,
Él mismo, como juez, aclarará lo escondido de la vida, o sea, las intenciones de cada corazón. Solo Él va a venir a aclarar lo que está escondido. ¿Y qué cosa está escondido? Lo que hay dentro de tu corazón. Yo no puedo ver lo que hay dentro de tu corazón. ¿Qué habrá? Mírenme ahora, mírenme todos. Mírenme, ¿qué habrá en sus corazones? Yo no puedo saberlo. Mírenme. Yo no puedo saber qué habrá en tu corazón, como tú tampoco puedes saber lo que hay en mi corazón. Yo no tengo conciencia culpable, pero ni aún le hago caso a mi propia conciencia. Yo buscaré estar aprobado delante de Dios, que sí ve mi corazón, que sí ve mis intenciones y que sí ve mi corazón. Entonces, ¿por qué no hay que hacerlo? Porque Él será el juez que aclarará cada cosa oculta, cada intención. Cada intención. Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces, ¿quién es el único que dará la recompensa de vida a estos juicios? Dios. Dios dará la recompensa a cada líder, a cada pastor y a cada juez. Él se encargará de darle lo que corresponde y lo que merece. Por eso dice, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. No te toca a ti ni alabarlo ni criticarlo. Aprendamos, amados hermanos, amada iglesia, siervos y siervas, aprendamos a no criticar y a no alabar, porque tampoco estamos llamados a alabar a los servidores, a ser aduladores de los servidores, a pasarles la mano a los servidores, como se dice, a sobonearlos, como se dice entre criollos. Ni juzgar, ni criticar, porque solo Dios es el que dará la debida recompensa a cada servidor. Entonces no será ni el elogio, ni la aprobación de sus seguidores o de sus partidarios que ignoran lo que realmente hay en el corazón. Solo Dios es el juez justo, perfecto, infalible, es decir, que no se equivoca, el que dará la recompensa de vida. Por eso, creo yo, y voy terminando, este es el mejor consejo que podemos tener para vivir en paz entre nosotros. Amén. Vivamos en paz. Aprendamos a vivir y a disfrutar la paz que nos dan las buenas relaciones, respetándonos unos a otros, respetando a nuestras autoridades, sin estar criticando las intenciones del corazón. Ah, pastor, yo no critico. No, sí, haces una crítica. No, yo nunca he dicho nada. No, sí, lo has dicho alguna vez. No, pero yo solo... No se puede juzgar las intenciones del corazón. De esta manera podemos vivir en paz y también podemos vivir libres de conciencia. ¿Qué significa eso? Porque si tú no te preocupas en pensar, en preocuparte, en juzgar la intención del pastor, del líder, del maestro, ¿por qué hizo esto? Entonces tú ya no vas a estar atado. Dices, bueno, esto se encarga Dios, ya yo no me preocupo. Yo lo sigo tratando bien, sigo tratándola bien, sigo siendo gentil, amable, servidor. ¿Por qué? Porque el juicio y el premio y la recompensa se la va a dar Dios. Yo no. Me libero. Me libero, estoy libre, relajado, tranquilo. Vivo en paz. Así entonces puedo amar a esa persona. Puedo tratarla bien. Porque si tengo esa cosa en el corazón, no la voy a poder tratar bien. Y siempre voy a tener algo ahí en contra. Libérate de eso. Deja ese juicio a Dios y deja la recompensa a Dios. Tú trata bien a la persona. Así no te desanimarás para seguir sirviendo al Señor fielmente. Porque tú dirás, de repente dices, ay, no, mejor ya no sirvo al Señor, porque la hermanita, porque el hermanito, porque el pastor, porque el líder. No, olvídate de eso, libérate de eso, sirve al Señor con toda tranquilidad, no te desanimes, no sientas envidia, no te molestes con las críticas de los demás. Recuerda, el Señor viene pronto y Él se encargará de los juicios. Así que tú vive en paz, vivamos en paz, libérate de juicios. Amén. No juzgues, no juzgues. Concluye entonces, repasamos, ¿cómo vivir en la iglesia de Cristo sin juzgar intenciones? Bueno, considera las 3 lecciones que encontramos en estos 3 juicios. Recuerda, el juicio de los demás. Pablo dice, no le hago mucho caso. El juicio de uno mismo pudiera ser acertado, pero Pablo ni aún le hace caso a eso, aunque él sabe que está obrando bien.
Claro, si tú sabes que estás obrando mal, no calificas aquí, no tienes que corregirte y enmendarte y pedir perdón. Pero si tu conciencia no te reprende, Pablo dice, mi conciencia no me reprende, pero ni aún a eso le hago caso. Entonces, ¿a qué juicio sí debemos hacerle caso? Al juicio de Dios. Dios es el que juzgará y hay que esperar a que Él venga que lo haga. No tomes el lugar de juez juzgando antes de tiempo. Así que, ¿cómo se dice? Hermanas, hermanos, hombres y mujeres, oremos, oremos. Señor, gracias por este consejo tan sencillo para vivir en paz. Perdónanos, Señor, cuando emitimos juicios de valor, juzgando intenciones. Seguramente lo hizo por esto, seguro lo hizo por el otro. Él es así, él es asá. Realmente perdónanos, Señor, porque lo único que hacemos es dividir, herir, ofender, generar un anticuerpo, distanciarnos, no amar, desanimarnos, enojarnos. Queremos en esta hora liberarnos de esa atadura de juzgar a otro, sobre todo a nuestros pastores y líderes. Queremos liberarnos para poder amar con libertad, tener paz, disfrutar la comunión, servir sin ningún problema, ningún inconveniente. Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón a la luz de estos pasajes. Te pedimos que pueda hacer esto realidad en nuestra vida. Ayúdanos. Ayuda a cada corazón que en este mismo momento te piden perdón y se ponen a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir esta paz que debe reinar en el cuerpo de Cristo y en las familias de los creyentes. Gracias por estos consejos. Ayúdanos a vivir sin juzgar intenciones. En el nombre de Cristo el Señor. Amén.